Bien, vamos a hablar hoy de Calígula. Hemos hablado muchas veces del emperador Calígula, uno de los seres más abyectos que ha existido. Estoy releyendo, mejor dicho, un libro que me regaló oportunamente el Pollo Mactas, de Burgo Patrich, es como se llama, y lo estoy releyendo por lo siguiente. Ni siquiera lo estoy releyendo por eso, lo estoy releyendo por casualidad, pero creo que conté que el otro día, en el recital de Cabernet, un tipo me quiso regalar ese libro, y él lo estaba leyendo, me lo quiso regalar porque le gustaba, y yo lo estaba releyendo. Y entonces le dije, no, quédeselo porque es un libro hermoso. Aquí Patrick, Historia de las orgías se llama este libro, habla de algunos personajes orgiásticos y otros abyectos y otros curiosos. Y dice que Nerón era mejor que Calígula era peor todavía que Nerón. Incluso hay un par de páginas muy graciosas en donde comparan una situación con la otra. No es el tema nuestro, sino referir algunos hechos curiosos de la vida del emperador Calígula, que fue el tercero de los emperadores romanos, fue el que sucedió a Tiberio, que era, creo que era su tío, o que lo había adoptado, o las dos cosas. En la villa de Capri parece que Calígula le metió una almohada a Tiberio y lo asfixió, o al menos eso se sospecha. Y después, ayudado por algunos personajes de la Guardia Imperial, se alzó con el imperio y fue emperador durante unos años terribles. Era hijo, Calígula, sigo sin leer el libro todavía, era hijo de Germánico. Germánico era un noble y un general romano muy querido por el pueblo y muy recto, y todos esperaban que él fuera el emperador que viniera a suceder a Tiberio, que estaba ya veterano. Y sin embargo alguien lo mató. Lo mataron. Y los que vienen después son unos tipos uno peor que el otro, ¿no? Parece que cuando era chico, a este pibe, lo llevaba a Germánico, su papá, a veces al cuartel o a los castros, ahí donde, o incluso a alguna de las campañas, supongo yo, ¿no? Y los soldados lo querían mucho a este muchacho. Incluso alguna vez le hicieron como un regalo, que eran unas botitas muy chiquitas, iguales a las que usaban los soldados, pero del tamaño como para un niño de 5 años. Y entonces los soldados le empezaron a llamar botitas a este pibe, Cayo se llamaba. Le empezaron a llamar botitas, o sea, en latín, Calígula. Y ese fue el nombre con que ahora lo conocemos, ¿no? Bueno, y acá anoto algunos hechos, como por ejemplo, que a una edad temprana cometió incesto con su hermana Drusila, a quien permaneció fiel, ¿no?, a su manera, desde luego, durante el resto de la vida de Drusila. Resulta problemático determinar si este incesto fue la causa o el resultado de su desequilibrio mental. Pero de lo que no cabe duda es de que Calígula estuvo durante la mayor parte de su reinado, es decir, de su vida, completamente loco. Cuando Drusila murió, el emperador publicó un edicto que prohibía, so pena capital, reírse, bañarse o compartir la mesa con los propios padres o con la esposa y los hijos, todo esto mientras durara el periodo de luto por Drusila. No quería Calígula a sus otras hermanas y las prostituía con quien le venía en gana. Bueno, tanto en su vida íntima como en su vida pública, manifestaba una fuerte tendencia sádica, ¿no? Cuando se encaprichaba con una mujer, procedía a arrebatársela al esposo sin la menor vacilación, como en el caso de Paulina, a quien gozó durante un breve periodo antes de despedirla y amenazar con matarla si osaba mantener relaciones con algún otro, ¿no? Solía exhibir desnuda a Cesonia, que ya no era joven ni hermosa, ante sus amigos, y solo se casó con ella cuando estaba a punto de dar a luz a su hijo. A los criminales e incluso a todos los ciudadanos les infligía toda clase de crueldades físicas y mentales,
que le dictaba su cerebro desquiciado. A los delincuentes convictos los echaba vivos a los leones, y nadie, ni siquiera las personas de su entorno más inmediato, estaba, por cierto, a salvo del peligro constante de morir torturado. En cierta ocasión, en el curso de un banquete, Calígula rompió a reír de pronto, descontroladamente. Ja, jaray, ja. Digo, sin conseguir esa intensidad. Cuando los cónsules que lo rodeaban le preguntaron amablemente por la causa de esta risa, respondió: me río porque basta un gesto mío para que os corten la cabeza a todos. Bueno, imagínense la cara de los contertulios. Combinaba Calígula un talante infantil con el más endemoniado refinamiento en las torturas que infería, especialmente cuando se trataba de añadir el dolor psíquico al físico. Insistía en que los interrogatorios con torturas se llevaran a cabo en su presencia, y incluso él cenaba mientras tenía lugar esa tortura. Y cuando en cierta ocasión encontraron un esclavo robando una cinta de plata, Calígula ordenó que le cortaran las manos y se las colgaran del cuello, junto con un rótulo que explicara la razón de aquel castigo, y que lo pasearan por toda la sala de esta guisa. A sus banquetes invitaba a las mujeres que despertaban su interés, pero también invitaba a los maridos. Y entonces, cuando las menas pasaban ante su triclinio, que era aquel mueblecito que usaban, donde estaban medio acostado, medio sentado, ¿no? Porque se comía así en los banquetes. Cuando las mujeres casadas pasaran cerca de la silla de Calígula, las inspeccionaba crítica y deliberadamente, como si fueran esclavas que quisiera comprar, y extendía la mano para levantar la cabeza de las que bajaban la mirada con modestia. Esto es una cita, estoy citando a Suetonio, ¿no?, que contó estas cosas. Bueno, muchos hombres de condición honorable fueron, sin embargo, encarcelados, desfigurados con hierros candentes, condenados a las minas o a la construcción de calles, carreteras, ¿no?, vías en este caso, o a morir devorados por las fieras. A veces Calígula los encerraba en jaulas donde tenían que estar en cuatro patas como animales, u ordenaba que les cortaran en pedazos con una sierra. No todos esos castigos correspondían a ofensas graves. A veces bastaba criticar uno de sus espectáculos o no haber jurado por su genio para merecer estos castigos. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos, y llegó a pedir una litera para recoger a un hombre que alegó sentirse mal, y a invitar a otro a cenar inmediatamente después del ajusticiamiento, tratando de animarlo con un gran despliegue de afabilidad. Bueno, una porquería. Gastaba escandalosamente, ¿no? Inventó una nueva especie de baños y variedades sumamente absurdas de comidas y festines. Se bañaba en aceite perfumado, pero, por ejemplo, reducía el tamaño de las... achataba las montañas y creaba montañas artificiales, porque a él se le ocurría, o ordenaba la construcción de palacios en los lugares más caprichosos e inaccesibles, o por ahí ordenaba alinear unas barcas a lo largo, cortando un lago por la mitad, solamente para que él pudiera andar a caballo sobre ellas, ir y volver a caballo hasta la mitad del lago. Todo eso, evidentemente, producía un gasto enorme, pero ¿de dónde salía este dinero? Bueno, organizaba subastas donde los asistentes les estaban obligados a comprar a precios exorbitantes artículos que no les interesaban en absoluto. Estableció también impuestos novedosos y grotescos que gravaban la comida, los juicios legales y hasta la prostitución. Y se especificaba que quedaban sujetas a ese impuesto público todas las mujeres que hubieran ejercido la prostitución en algún momento de su vida. Bien, para no dejar de probar todo tipo de explotación, abrió un prostíbulo en el palacio para el que reservó una serie de salones que fueron amueblados a tono con el lugar, en los que expuso a matronas y jóvenes nacidas libres.
Invitaba a sus criados a captar clientes por toda la ciudad y a los que acudían les prestaba dinero a un tipo de interés abusivo. Estaba obsesionado con todo lo que significaba crueldad. Era consciente de su locura, ¿no? Padecía insomnio, era alto, pálido, de cabello ralo, cuerpo excesivamente peludo, y no permitía que nadie lo mirara desde arriba. Y tampoco permitía que pronunciaran la palabra cabra en su presencia. La pena era la muerte. Vos, por ejemplo, estabas en presencia de Calígula y decías, ¡cabra! Y te mataban. Qué horror, porque sí. Y porque porque él pensaba que se parecía a una cabra, o habrá dicho, esto me van a decir cabra. Y cuando oía la palabra cabra, incluso no así como le he dicho yo, evidentemente yo sí merezco la muerte porque lo estoy cargando al tipo. Claro. ¡Cabra! No. Como al pasar. Dice, como al pasar. ¿Quiere dice. leche de cabra, emperador? Ahí está. Chao, la muerte. ¿Un chivito? Así que imagínese, ¿no?, lo que era este tipo. Bueno, tenía, como digo, alucinaciones, le atemorizaba la llegada de la noche, y bueno, llevó una vida desgraciada y odiosa, y su anormalidad fue de una magnitud que creo que no ha sido superada a lo largo de la historia, ¿no? Murió también asesinado, y lo sucedió su tío. Es raro que te suceda un tío, ¿no? Generalmente es al revés. De hecho, a mí me parece que él era sobrino de Tiberio, pero no estoy seguro. Y lo sucedió Claudio, que era tío de él. Era el hermano de Germánico, claro. Claudio era el hermano de Germánico. Y era un tipo apocado, claro, un poco raro, un poco loco, era tartamudo. Todos lo consideraban medio loco porque leía. Se dice de él, lo dice Graves en esa novela que se llama Yo, Claudio, se dice que fue la última persona que conoció el idioma etrusco, un idioma que no se conoce ahora totalmente, o no se conoce en absoluto. O quizá mientras yo leía estas cosas durante 10 años, ya otro tipo lo descubrió y no nos enteramos. Pero bueno. Y era un tipo despreciable, Claudio. O al menos para el canon romano era despreciable. Y sin embargo estaba ahí escondido en el lugar que creo que era justamente durante un combate de gladiadores, ¿no?, en el estadio, en el circo, donde lo asesinaron a Calígula, y él estaba escondido para que nadie lo agarrara, y la guardia que imponía emperadores lo agarró y empezaron a gritar Claudio, 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 y vos, ¿cómo es esto? Cuando quisieron acordar era emperador. Así que así terminó la vida de Calígula, asesinado. Es raro esto, ¿no? Es raro, la cantidad de locos que gobernaban en aquel entonces. Por suerte tales cosas ya no suceden. Quizás eran creíbles, Claro, porque en aquella época... vivimos en un mundo donde reina la prudencia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él también tenía un vecino que estaba loco y que cada vez que tocaban el timbre se ponía en guardia. Sí, pero no tiene que ver con ¿Cómo esto. no tiene? Lo Era mismo, exactamente sí. igual. No, Exactamente igual. sí. Hizo muchas otras cosas Calígula, ¿eh? Se hizo considerar como uno de los dioses, lo mismo a su finada hermana Drusila. Cuando murió la hermana, su locura ya fue espantosa. Él la amaba mucho a la hermana, estaba muy enamorado de ella, por lo menos algo, ¿no? Bueno, el discotecario no sabía qué darme, y cuando yo le contaba todas estas cosas de la familia, sí, digo que en realidad la familia de él mismo era también como la familia esta, sí, de Calígula, con un tío medio tonto, con una hermana que era la amante del tipo y todo eso. Y él me dijo que él tenía un asunto con la cuñada.
Pero no, señor, nadie le preguntó nada. Estamos Eso. hablando de historia. Y entonces me dio una milonga que se llama El Conventillo y que evidentemente fue escrita en atención a estos disturbios familiares, en general a todos los disturbios familiares que ocurren en el mundo. La escucharemos en la versión clásica de Edmundo Rivero. Adelante.